En cuanto descubrí el secreto del falso heredero, que estaba vinculado a algún tipo de sistema para mejorar sus calificaciones, entró en pánico, aterrorizado por si reprobaba deliberadamente mis exámenes finales y arruinaba su calificación junto con la mía. Así que envió a nuestros padres para convencerme de que no arruinara mi futuro solo para fastidiarlo. Cuando vinieron a verme, le hice una pregunta sencilla. ¿Por qué debería darle 50 puntos extra en sus exámenes SAT? La expresión de mi padre era sombría. Leo necesita esto para demostrar su valía, para superar por fin la etiqueta de hijo adoptivo que lo ha vuelto tan inseguro. Asentí sin decir nada. Bien, le daré sus 50 puntos. Sacaré 1580. A ver cómo lo explica el señor 1630 cuando salgan los resultados oficiales. Ethan, tu hermano ha sido objeto de burlas toda su vida, considerándolo el caso de caridad de la familia Reed. Necesita estas puntuaciones para demostrar que pertenece a la familia, para escapar por fin de esa sombra de inseguridad. Eres el mejor estudiante de la preparatoria Northwood y el verdadero heredero de esta familia. Tienes que demostrar algo de clase y ayudar a tu hermano. Cuando mi padre me lo dijo, me dio un vuelco el pecho. Guardé silencio un buen rato. Sabía que era Leo, mi hermano sin sangre compartida, quien los había enviado. Desde que descubrí su secreto, había estado andando con pies de plomo, aterrorizado de que entregara un cuadernillo en blanco para mis exámenes finales y saboteara su plan. Yo era el número 1 de nuestra clase. Podría arruinarlo, tomarme un año sabático y aún así entrar en cualquier universidad de la Ivy League que quisiera el año siguiente. Pero Leo no pudo. Le costaba incluso que lo consideraran para una universidad pública. Esta era su única oportunidad de empezar de cero. Hijo, ¿por qué perderías tu tiempo solo para castigarlo? Añadió mi madre con voz suave y una sonrisa tierna y amorosa en los labios. Haz lo mejor que puedas. Imagínense las historias, los dos hermanos Reed entrando al mito a Harvard. Sería la comidilla del pueblo. Esa sonrisa fue como una bofetada. Se me agrió el corazón. Dicen que el amor de una madre es profundo, pero el suyo había tomado un rumbo totalmente equivocado. De pequeño, Leo siempre fue el favorito. ¿Por qué? Porque era el niño que mis padres adoptaron para cumplir el último deseo de mi hermana mayor. Un niño de acogida del que se había hecho amiga y quería salvar. Tras su fallecimiento, la culpa de mis padres se transformó en un cariñoso cariño por él. Y yo, su hijo biológico, me convertí en el personaje secundario de su historia. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Acaso me ves como tu hijo? ¿Por qué se supone que solo le debo regalar 50 puntos? Un destello de impaciencia cruzó el rostro de mi padre. Leo ha tenido una vida difícil. Ayudarlo es un pequeño gesto, y te lo recompensará algún día. No seas tan dramático, intervino mi mamá. ¿Qué pensarán de nuestra familia si te portas mal? Parece que fui más ingenua de lo que pensaba. Tenía una pequeña esperanza de que mi pregunta les hiciera sentir algo de culpa. Pero no pasó nada. Solo decepción. Decepción por no haberme sumado a su preciado hijo adoptivo. Solté una risa amarga, con el corazón encogido de dolor. Y en cuanto a que Leo me lo devolviera, fue una broma. Era de los que mordían la mano que lo alimentaba. En la secundaria, cuando lo acosaban, yo era quien lo defendía. En lugar de agradecerme, difundió rumores a mis espaldas. Puso a mis amigos en mi contra y me pintó como el villano ante nuestros profesores y padres. Mis padres debieron percibir mi resentimiento. Sus expresiones cambiaron, sus ojos se desviaron hacia el costado de mi padre. Ethan, no queremos verte fracasar. Eres capaz de un 1550. No hace falta sacar un 0 solo para demostrar algo. Exacto, añadió mi madre. Si de verdad sacaras un 0, sería una gran vergüenza para la familia. Estás a punto de cumplir 18. Es hora de ser maduro, no emocional. Además, ayudar a Leo no te supone ningún esfuerzo. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Cuál era el problema? Solo tuve que actuar como siempre. Saqué 1550, el 1600. Una puntuación perfecta, lo que lo convirtió en una leyenda local y estableció un nuevo récord para nuestro distrito escolar.
Se había convertido de la noche a la mañana en una sensación, en un genio célebre. Su futuro sería ilimitado. Nadie volvería a cuestionar su pasado. De hecho, se convertiría en una parte importante de su inspiradora historia. De repente, me sentí exhausto. Toda esta vida no tenía sentido. Durante años, lo toleré por el bien de mis padres, pero él solo se volvió más audaz. Mis padres siempre hicieron la vista gorda, diciéndome que tuviera la magnanimidad de un lector. Pero yo también soy su hijo. ¿Por qué siempre soy yo quien tiene que ceder? Y ahora querían que yo fuera su trampolín. No soportaba hablar con ellos ni un segundo más. Me di la vuelta y me marché. Mi padre frunció el ceño y su voz sonó cortante. Ethan, ¿oíste algo de lo que dije? Deja de ser tan infantil. No bajé el paso, no estaba de humor para participar. Su voz se volvió gélida. Si no estás de acuerdo, entonces esta familia no tiene un hijo llamado Ethan Reed. Eso me detuvo. El dolor en el pecho desapareció, reemplazado por una extraña sensación de alivio. Liberación, incluso. Giré la cabeza ligeramente y asentí. Bien, lo haré. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar a tu precioso hijo a volar alto. Añadí en silencio. Directo al sol. La verdad es que nunca planeé fallar en mis exámenes. La universidad fue uno de los hitos más importantes de mi vida. No iba a desperdiciar mi juventud por una basura. No solo no los arruinaría, sino que también liberaría todo mi potencial. Resolvería cada problema meticulosamente, luchando por cada punto. Aspiraba a un 1580. Así es. Mi verdadero potencial era un 1580. En los últimos exámenes de práctica del SAT, me contuve a propósito, sacando un 1540 y un 1550. Siempre controlaba mi puntuación. Un 1550, aunque suficiente para la Ivy League, no era lo suficientemente excepcional como para llamar la atención. Dada mi situación, necesitaba hacer algo espectacular para liberarme del control de mis padres. Un 1580 no solo me permitiría entrar en cualquier programa que quisiera, sino que también establecería un nuevo récord para nuestro estado. La puntuación más alta de los últimos años fue un 1570. En cuanto a Leo, felicidades. Estuvo a punto de conseguir un imposible 1630. El SAT se califica sobre 1600. Estaba deseando ver cómo lo manejaría. Las consecuencias iban a ser épicas. Estaba casi mareado de la anticipación. A la mañana siguiente, me levanté y salí de casa antes que nadie. Después de desayunar cerca de la escuela, fui directo a mi aula de la primera hora para repasar mis apuntes. Mi mente estaba completamente concentrada en ejercicios de práctica, estrategias complejas para resolver problemas y en planificar meticulosamente cómo sacar el máximo provecho de mi puntuación. Después de estudiar, salí a tomar aire fresco, solo para que Leo me interceptara. Llevaba una caja de comida para llevar con un filete frío dentro, con cara de disculpa. Oye, Ethan, lo siento. No tenía ni idea de que mamá y papá iban a ser tan duros anoche. Me observó atentamente mientras dejaba la caja en mi escritorio. Te traje algo de comer. Estaban molestos. Por favor, no te lo tomes a pecho. Lo miré fijamente, con el rostro impasible. Por muy sincera que fuera su expresión, por muy apretados que apretara los labios, podía ver un destello de triunfo y deleite en sus ojos. Estaba regodeándose, convencido de haber ganado. Confiaba en que no me atrevería a montar una escena y a desenmascararlo en plena clase. Después de todo, cualquier arrebato probablemente se descartaría como paranoia inducida por el estrés previo al examen. Gracias. Me quedo con el bistec. Recogí la caja, fui al cubo de la basura y la tiré sin pensarlo dos veces. Ignorando la expresión atónita y desagradable de Leo, salí del aula. Justo entonces, entró nuestro tutor, el señor Davidson. Enseguida notó la mirada herida de Leo y mi gesto de tirar la comida. ¿Qué pasa?, preguntó. Leo rápidamente puso cara de valiente, agitando las manos con desdén. No es nada, señor, olvidé calentar el filete que le traje a mi hermano, así que lo tiró. Es mi culpa por mi descuido. Disculpe la escena.
El señor Davidson frunció el ceño al volverse hacia mí con expresión seria. ¿Es cierto, Ethan? No, dije con expresión serena. He estado teniendo problemas estomacales. No como carne roja ahora mismo. Dicho esto, me disculpé para ir al baño, dejándolo solo para consolar al supuesto Leo agraviado. Todo el acto fue tan nauseabundamente falso. Decidí en ese mismo instante que no podía quedarme en casa. Le pediría a mi mejor amiga que me cubriera y buscaría un hotel donde quedarme hasta después de los exámenes. Aunque Leo probablemente no se atrevería a interferir con mis estudios en este momento crítico, no soportaba su presencia tóxica. Me estaba quitando la concentración. Después de la escuela, fui al centro comercial a comprar ropa y artículos básicos. Al sacar mi tarjeta para pagar, mi mirada se suavizó por un momento. Era una tarjeta Amex Centurión, vinculada a un fideicomiso que mi abuelo había creado para mí, financiado con los dividendos de una participación del 15% en una empresa. Debió haberlo previsto hace años y me dejó una salida. De vuelta al hotel, me di una ducha larga y caliente, para eliminar la suciedad física y mental del día. Justo cuando me disponía a estudiar, mi teléfono vibró. Era mi mamá. Parece que mi amiga se derrumbó bajo presión. No me molesté en rechazar la llamada. ¿Dónde estás, Ethan?, preguntó con voz tensa. En un hotel, respondí con frialdad, abriendo un libro de texto. Un cambio de aires me ayuda a concentrarme. Quién sabe, quizá ayude a mi querido hermano a sacar un 1600 perfecto. La línea se quedó en silencio. Sabía que había tocado una fibra sensible. Tras una larga pausa, por fin volvió a hablar. Bueno, cuídate. Llámame si necesitas algo. ¿Te mando a uno de los guardias de seguridad? No es necesario. El hotel está justo al lado de la escuela. Eso es todo, tengo que estudiar. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Podría parecer frío, pero si optaban por fingir, tenían que estar preparados para perder a su verdadero hijo. Durante las 2 semanas siguientes, viví para siempre practicando exámenes y repasando materiales. Mientras tanto, Leo, aparentemente encantado de que me hubieran echado, estaba en las nubes. Se pasaba los días discutiendo a gritos sus planes de vacaciones después de los exámenes con sus compañeros y, coqueteando abiertamente con Sara, la mejor estudiante de la clase y la superestrella académica residente. Algunos amigos me advirtieron que mi falso hermano se estaba volviendo demasiado arrogante. No me importó. Ahora mismo, nada importaba más que mi nota. Iba a conseguirla. Por fin llegó el día del examen. Bajo el abrasador sol de verano, me senté en el centro de exámenes. Los frenéticos garabatos en mi lápiz eran prueba del sudor y el esfuerzo que dedicaba a forjar mi futuro. Estaba tan concentrado que ni siquiera me di cuenta de que Leo estaba en la misma sala, sentado al fondo, observándome durante 2 días enteros. Cuando salí del examen final, él corrió para alcanzarme, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Ethan, eres un genio. Terminaste con tiempo de sobra y revisaste tu trabajo una y otra vez. Parece que no querías decepcionar a mamá y papá después de todo. De verdad que no lo tiraste. La arrogancia en sus ojos y voz era completamente evidente. Casi me río por esa pareja que casi traiciona a su propio hijo. Esto era para mí y solo para mí. Felicidades, dije, conteniendo la risa. Intenté alejarme antes de derrumbarme. Con mi confianza en un 1580 o incluso unos pocos puntos más. Eso significaba que Leo estaba a punto de conseguir un astronómico 1630. Su preciado sistema estaba a punto de convertirse en el hazmerreír en cualquier dimensión de la que viniera. La idea era simplemente absurda. Así que sí, las felicitaciones eran necesarias. Deberías felicitarme. Estoy viendo 1590 fácilmente, dijo Leo, siguiéndome el ritmo, sin poder evitar regodearse. ¿Un 1590? Seré el máximo anotador de la ciudad, del estado, tal vez incluso un becario de mérito nacional. ¿Seré una estrella? Me costó mantener la compostura, con los hombros temblorosos. Lo confundió con enojo y aprovechó su ventaja. Ah, y felicidades por haber conseguido el 5% de las acciones de Red Corp.
Papá firmó los papeles la noche antes del examen. Olvidé decirte que ahora estaba en racha. Decidimos no anunciarlo de inmediato para no afectar tu actuación. Pero lo harán oficial esta noche. Estate atento al comunicado de prensa. Eres patológicamente nauseabundo. Negué con la cabeza, con el buen humor intacto. Nada de lo que dijera importaba. Con el apoyo de los antiguos aliados de mi abuelo en la junta directiva, Red Corp sería mía una vez que me graduara de la universidad. El descarado favoritismo de papá hacia su hijo adoptivo ya había distanciado a muchos de los accionistas de toda la vida. ¿No estás enfadado?, preguntó Leo, un poco decepcionado por mi falta de reacción. Era el tipo de parásito que disfrutaba quitándoles cosas a los demás. Mi indiferencia arruinó su victoria. ¿Por qué me enojaría? Solo eres el caso de caridad que mis padres acogieron. Puede que te traten como un tesoro, pero nunca serás más que el chico al que mi hermana enfrentó. Respondí sin piedad. Yo también tenía lengua. El rostro de Leo se congeló, su expresión se transformó en una máscara de ira y odio. Había tocado su mayor inseguridad. Durante todos estos años, lo que más odiaba no era ser el hijo adoptivo. Era la viva imagen de la compasión de una chica muerta. Era una vergüenza de la que no podía escapar. Tienes una lengua afilada, gruñó, con el rostro sombrío. A ver si sigues siendo tan arrogante cuando salgan las puntuaciones. Ya verás. El día del lanzamiento, te tengo una gran sorpresa. Hice una pausa, con una punzada de curiosidad en mi mente. ¿Qué otros trucos podría tener bajo la manga? Me burlé y me alejé, ansiosa por distanciarme de su tóxica presencia. A ver quién sigue en pie cuando se revelen los resultados. No le di importancia a la amenaza de Leo. Su caída era inminente. Solo esperaba verlo desmoronarse frente a toda la escuela. Esa noche, el sitio web oficial de Red Corporation publicó un comunicado de prensa. El presidente había transferido el 5% de sus acciones personales al señor Leo Vance como obsequio. Por mérito. Leo compartió inmediatamente el enlace en su historia de Instagram, asegurándose de etiquetarme. Lo ignoré, pero los herederos y herederas de mi círculo social se quedaron atónitos y me inundaron el teléfono con mensajes preguntándome qué pasaba. Di algunas respuestas vagas y volví a planificar mi futuro. Esa misma noche, mi madre me llamó tarde. Parecía que acababan de terminar de celebrar con Leo y por fin recordaron que tenían otro hijo. Respondí, Ethan, se acabaron los exámenes. ¿Por qué no estás en casa todavía? En casa, pensé. ¿Qué casa? Los tres parecían felices. ¿Por qué iba a someterme a eso? Estaba mejor solo, esperando el día de la publicación de la banda sonora. No vuelvo, dije secamente. Se oyó un crujido al otro lado, y luego la voz severa de mi padre llegó por la línea. Ethan Reed, estas tonterías tienen un límite. Sé que estás haciendo un berrinche por las acciones, pero tu madre y yo solo queríamos darle algo de seguridad. Tienes la confianza que te dejó tu abuelo. Continuó, alzando la voz. Mírate, escapándote de casa por una nimiedad. Si sigues así, olvídate de heredar Red Corp. No recibirás ni un centavo más de mí. Dinero. Al heredar la empresa, me reí. Hacía más de un año que no me daban una mesada. Todo empezó cuando estaba en penúltimo año, después de que Leo insultara a mi abuelo en mi cara. Le di un puñetazo y corrió llorando a casa de mis padres. Como castigo, me cortaron la paga y nunca me la devolvieron. Si no fuera por el fideicomiso de mi abuelo, el supuesto joven amo de la familia Reed podría haber terminado mendigando en la calle. En cuanto a heredar la empresa, era una broma aún mayor. Ya estaban dispuestos a obligarme a ser un trampolín para su querido Leo. No era descabellado imaginarlos conspirando para quitarme todas mis acciones y entregárselas a él. Había terminado con su familia. No me quedaba ninguna esperanza. Respiré hondo, me tranquilicé y hablé con calma. Me has malinterpretado. No estoy haciendo un berrinche. No quiero interrumpir a su feliz familia de tres. Les deseo una larga y próspera vida juntos. Estaba dejando claro que quería cortar lazos, con un sarcasmo excesivo. En pocas horas, después de la medianoche,
cumpliría 18 años. Ya no estaría bajo la tutela legal de estos padres despiadados. Estaba harta de esta casa. Como era de esperar, mi padre explotó. Bien, has crecido de verdad, ¿verdad? Cortar lazos con tu propio padre. ¿Cómo cría un hijo tan egoísta y mezquino? Eres una vergüenza para esta familia. Ahora regresa aquí y discúlpate conmigo. Tu madre y Leo. Si no, no volverás a poner un pie en esta casa, y encontraré la manera de recuperar esas acciones. Puedes intentarlo. Repliqué al instante. Mis acciones están en un fideicomiso legalmente protegido. No tienes autoridad para tocarlas. Además, los demás miembros de la Junta eran los amigos más antiguos de mi abuelo. ¿De verdad crees que se quedarán de brazos cruzados mientras destruyes la empresa para tu proyecto favorito? No te sorprendas si votan para que te destituyan. Y no lo olvides, continué con voz tranquila y firme. El testamento de mi abuelo establece claramente que su participación mayoritaria del 45% solo la posee usted en representación suya. El día de mi 22º cumpleaños, me la transfieren sin gravámenes. Usted firmó los documentos. ¿Accediste? Te expliqué los hechos. Mi abuelo originalmente tenía la intención de darle las acciones directamente a mi padre, pero vio lo parcial que era mi padre con Leo. Le preocupaba que, tras su muerte, no hubiera nadie que controlara las locuras de mi padre. Así que había organizado este arreglo meticulosamente. A veces, me preguntaba si realmente era su hijo biológico. Al otro lado de la línea había silencio, pero podía oír una respiración pesada y entrecortada. Mi padre estaba furioso. Ethan Reed, te doy una última oportunidad. Vuelve a casa ahora mismo y haré como si esto nunca hubiera pasado. Si no. ¿Qué? Ya se lo había explicado todo, y él seguía viviendo en su propio mundo de fantasía. El hombre estaba delirando. ¿Qué más podía decir? Colgué y bloqueé su número. Era casi medianoche. Abrí el pastel que me había comprado antes y empecé a comer. Desde que murió mi hermana, mi cumpleaños siempre se retrasaba 2 semanas para celebrarlo con Leo. La ironía era agobiante. Con los exámenes terminados y las calificaciones aún sin publicar, me fui de viaje con unos buenos amigos. Hicimos un viaje por carretera por los parques nacionales del oeste y luego volamos a Europa durante una semana. No pensé ni un segundo en Leo ni en mis padres, aunque mis amigos parecían seguir el drama por mí. Al acercarse el día del lanzamiento de la banda sonora, mi mejor amigo, Mark, me envió el enlace a un perfil de Instagram. Era una cuenta de influencer familiar. Al abrirla, vi a mis padres y a Leo. Solo habían publicado 3 vídeos, pero ya tenían más de 1 millón de seguidores. El vídeo más popular tuvo más de 5 millones de visualizaciones. El tema era, padres ayudan a su hijo a calcular su puntuación en el SAT. En el vídeo, los 3 aparecían como una familia feliz y amorosa reunida alrededor de una mesa con una copia de las preguntas del examen. Se rieron y bromearon mientras realizaban la prueba. La imagen de la felicidad doméstica. Todo fue filmado y editado a la perfección. Claramente, el trabajo de un equipo de marketing profesional. Por supuesto, el mayor atractivo, además del prestigioso estatus social de mis padres, fue la puntuación estimada de Leo, unos impresionantes 1590. Esta puntuación, casi imposible, atrajo a una gran cantidad de seguidores en línea e incluso les consiguió cobertura en los medios locales. Al ser interrogado, Leo aseguró con seguridad a los periodistas que 1590 era una estimación conservadora. Incluso podría haber obtenido algunos puntos más. Invitó abiertamente a todos los medios de comunicación a un evento transmitido en vivo en nuestra escuela el día de la publicación de las puntuaciones para presenciar el nacimiento del mejor estudiante del estado. Leo estaba desesperado por su regreso. Con el apoyo incondicional de mis padres, estaba construyendo con entusiasmo su propia máquina de publicidad. Una vez que se anunciara su resultado, se convertiría en una sensación nacional instantánea, una estrella nacida de la noche a la mañana. Observé cómo se desarrollaba esta farsa desde la distancia con una sonrisa fría. Solo esperaba el día en que se desplomara en el abismo. Por fin, llegó el día del lanzamiento de la banda sonora.
La escuela había programado nuestra sesión de fotos de graduación para el mismo día, así que todos los que pudieron asistir asistieron. El plan era obtener nuestras calificaciones y luego tomar las fotos. Mientras llegaba a la escuela, el campus rebosaba energía. Vi varias furgonetas de noticias estacionadas afuera y reporteros entrando. Todos estaban allí por Leo. Se había convertido en el aspirante universitario más famoso de la ciudad. ¿A quién más estarían cubriendo? Pero Leo no estaba a la vista, lo que me puso nerviosa. Tenía el mal presentimiento de que algo estaba a punto de pasar. Justo cuando estaba absorta en mis pensamientos, se desató un alboroto fuera del aula. Levanté la vista y vi llegar a Leo, pálido y exhausto. Parecía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. En cuanto los periodistas vieron al joven antes vibrante, ahora con un aspecto tan frágil, se abalanzaron sobre él. Leo llevaba una camiseta holgada. Al acercarse la multitud de periodistas, se movió ligeramente, dejando al descubierto varias cicatrices antiguas y descoloridas en sus brazos. El público se quedó boquiabierto. Los periodistas empezaron a hacer preguntas. ¿Qué pasó? Incluso mis compañeros murmuraban confundidos. Lamento robarles el tiempo a todos en lo que debería ser un día feliz. Leo empezó, con los ojos enrojecidos y la voz entrecortada por la emoción. Hoy publico mis puntuaciones y debería estar emocionado. Hizo una pausa y respiró temblorosamente. Pero he estado bajo mucha presión estos últimos días. No porque me preocupe mi puntuación, sino porque he estado teniendo pesadillas. Con la persona que me acosaba. Pasé toda la secundaria siendo atormentado, continuó con la voz quebrada. Me insultaron, me golpearon, me quemaron con cigarrillos, me pisotearon la cara contra el suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Toda la zona quedó en silencio, pendientes de cada palabra suya. Probablemente te preguntes cómo pudieron acosar al hijo adoptivo de la adinerada familia Reed. El problema es que quien lo hizo fue mi propio hermano, Ethan Reed. Si mis padres adoptivos no me hubieran protegido, no creo que hubiera sobrevivido. Cuando llegamos a la preparatoria, cambió su comportamiento. Dejó el abuso y se transformó en un estudiante heterosexual, un estudiante al que todos admiran. Pero incluso ahora, solo verlo me llena de terror. Solo quiero huir. Esta ha sido una sombra de la que no puedo escapar, declaró, alzando la voz con convicción mientras miraba directamente a las cámaras. Así que hoy, con todos mirando, tengo que desenmascararlo. Leo apretó los dientes, con los ojos ardiendo con desesperación. Quiero decir esto, Ethan Reed. Ya no te tengo miedo. Voy a entrar a una universidad de primer nivel, y todo el dolor que me causaste se convertirá en la escalera que usaré para ascender. Me quedé paralizado. ¿Yo era el acosador, y mis padres? ¿Lo dejaban soltar esas mentiras despiadadas? La clase estalló. Mis compañeros me miraban con una mezcla de asombro y sospecha. Los reporteros y los equipos de prensa giraban sus cámaras hacia mí, como si fueran un pelotón de fusilamiento. Me di cuenta al instante. Leo intentaba destruirme. Era el centro de atención, el supuesto genio de los 1590 puntos. Si se supiera que él era víctima de acoso, la reacción pública contra mí sería devastadora. En la era de las redes sociales, un solo rumor sin fundamento podía arruinarle la vida a alguien. Y esto era mucho más que un rumor. Había subestimado enormemente la capacidad de traición de Leo. Lo que me heló la sangre fue que mis padres lo dejaran hacer, observándolo con silenciosa aprobación. ¿Era esta su venganza por lo de la otra noche? ¿Una forma de obligarme a renunciar a mis acciones? Antes de que pudiera procesarlo, una botella de agua de plástico voló por los aires y me golpeó en la frente, dejándome una roncha instantánea. Levanté la vista y vi que era un estudiante de la clase de al lado. Algunos de mis amigos más cercanos, furiosos, se pusieron de pie de un salto y formaron un círculo protector a mi alrededor. Pero muchos más estudiantes, convencidos por la historia parcial, empezaron a lanzarme lo que tenían: alfileres de papel arrugado. La escena se convirtió en caos, y Leo, el instigador, se quedó a un lado, rodeado de periodistas, continuando su actuación entre lágrimas y avivando el fuego. Si no fuera porque mis compañeros de clase me conocían bien,
probablemente me habría topado con algo más que objetos arrojados. Afortunadamente, el director y otros administradores llegaron para restablecer el orden, obligando a los estudiantes agitados a regresar a sus aulas. Una vez que la situación se calmó, el director anunció que las calificaciones se publicarían en línea en 5 minutos, y los periodistas finalmente se calmaron. Me quedé mirando a Leo mientras regresaba al aula. El chico que mis padres habían usado influencias para entrar en este programa avanzado, el que ahora usa un sistema de trampas y difamaciones para progresar. Totalmente descarado, ignoró a todos, se desplomó en su asiento y hundió la cabeza entre los brazos, con el aspecto de una víctima frágil. La actuación fue tan buena que daba asco. Se merecía un Oscar. Pero conocía a Leo. No se detendría ahí. Probablemente ya estaba planeando llamar a nuestros padres como refuerzos para asestar el golpe final. No podía permitir que eso pasara. Como precaución, necesitaba un refuerzo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido al señor Sullivan, el segundo mayor accionista de Red Corp. Era un antiguo compañero de mi abuelo en el ejército y tenía una enorme influencia en la empresa y en nuestra familia. Justo cuando envié el mensaje, llegó la hora de la verdad. Era hora de ajustar cuentas. En un instante, el drama entre Leo y yo se olvidó. Todos corrieron a buscar sus teléfonos, con los dedos revoloteando por las pantallas. Yo hice lo mismo, introduciendo mi credencial de estudiante para ver mis resultados. Como era de esperar, apareció un mensaje: su puntuación ha sido retenida para su revisión. Esa fue la notificación enviada a los 50 mejores puntajes del estado. Al mismo tiempo, gritos de sorpresa y decepción llenaron la sala. ¿Qué? Solo tengo un 1450. Estaba seguro de tener al menos un 1480. Tío, sé agradecido. Aún podrías entrar a una gran universidad de la UC con eso. ¿Qué obtuviste? Un modesto 1540. Un 1540 era una puntuación de élite en nuestro distrito. El estudiante, que se lucía con claridad, se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Los reporteros, sin querer perderse ni un detalle de la historia, lo enfocaron con sus cámaras. Un bloguero incluso comentó que la conversación parecía sacada de una comedia y que debería invitarlo a una cena para celebrarlo. En medio del ruido, Leo se incorporó de repente, su cansancio anterior había desaparecido, reemplazado por un brillo radiante. No miró su propia puntuación. En cambio, se aclaró la garganta y me señaló directamente con el dedo. Chicos, antes de revisar el mío, quiero ver la puntuación de ese abusón. Creo en el karma. El universo no permitiría que alguien así entrara en un lugar como el MIT. Estaba redoblando sus esfuerzos, decidido a incriminarme como villano y a obligarme a la guillotina pública. Si mi puntuación era baja, se burlarían de mí y me condenarían. Si era alta, la gente protestaría por la injusticia y multitudes en línea solicitarían la anulación de mis admisiones. Fue una acción realmente cruel. Lamento decepcionarte. Dije con la voz llena de confianza al ver su expresión de suficiencia. Mi puntuación está retenida. Aún no puedo verla. Adelante, chico. Sigue sonriendo. En cuanto se revele tu puntuación, será tu turno de llorar. El aula bullía de susurros. ¿Retenido? ¿Eso no significa que está entre los 50 mejores del estado? Al oír esto, el rostro de Leo se iluminó de puro éxtasis. Todo su cuerpo temblaba de emoción. Si mi puntuación era tan alta, significaba que la suya, con el aumento de 50 puntos de su sistema, sería aún mayor. «Guau. Ethan, eres increíble», dijo Leo, con la voz llena de falsa tristeza. Pasaste de ser el temido tirano de la escuela al admirado máximo anotador. Es realmente algo que da envidia. Me estaba cansando de su actuación. Deja ya de ser tan dramático y revisa tu propia puntuación. Lo interrumpí, agotada la paciencia. La sala quedó en silencio. Todas las miradas, sobre todo las de las cámaras, se volvieron hacia Leo. Se deleitaba con la atención, con una sonrisa de satisfacción en los labios mientras sacaba su teléfono con aire teatral y abría el portal de resultados. Todos estiraban el cuello para intentar echar un vistazo.
Los reporteros prácticamente se trepaban unos a otros para acercar sus cámaras a su pantalla. Tras escribir su número de identificación, Leo hizo una pausa, con el dedo sobre el botón de enviar. Recorrió la sala con la mirada, absorbiéndolo todo. Mi puntuación también está retenida, anunció. Estoy seguro de que soy el máximo goleador del estado. Por Dios, aprieta el botón. Gritó uno de los reporteros, incapaz de aguantar la incertidumbre. A ver si se lo retienen. Podríamos grabar tu pantalla. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Leo. Finalmente tocó la pantalla. El resultado fue un caos. La pantalla del teléfono empezó a parpadear violentamente, como si hubiera sido infectada por un virus. Todos se quedaron mirando, atónitos. ¿Qué clase de teléfono de imitación es ese? Un estudiante cerca de él murmuró, ¿se supone que tiene luz estroboscópica? Leo frunció el ceño y golpeó su teléfono, intentando que se detuviera. La pantalla se quedó negra y luego volvió a la pantalla de inicio. Lo intentó de nuevo, regresando al portal. La pantalla volvió a parpadear. Esta vez, sin embargo, en los destellos de fracciones de segundo, se vio una cifra increíble. 1633, ¿cómo es posible?, gritó un reportero que estaba más cerca de él, completamente atónito. Un compañero a su lado también lo vio y prácticamente saltó de su asiento. ¡Caramba! 1633 es un nuevo récord nacional. Un momento, ¿no es la puntuación máxima 1600? El número solo se vio un instante, y la mayoría no lo notó. Pero esos dos arrebatos fueron suficientes para conmocionar a la sala. El aula quedó en silencio sepulcral. El director y los periodistas intercambiaron miradas de total incredulidad. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Parecía que mi puntuación real era 1583. Eso no solo me convertiría en campeón estatal, sino que también establecería un nuevo récord de puntuación bruta más alta. En ese momento, Leo entró en pánico. No, seguro que lo viste mal. Sí, eso es, tartamudeó, saliendo por fin de su fantasía. Si de verdad sacaba 1633, su vida estaba acabada. Compruébalo de nuevo, le instó otro reportero, con la voz llena de una excitación frenética. Una puntuación de 1633 era imposible, lo que la convirtió en la historia de su vida. Leo se secó el sudor de la frente y volvió a iniciar sesión. La pantalla seguía parpadeando erráticamente. Se me ocurrió la curiosa idea de que su sistema para mejorar la puntuación estaba en guerra digital con la base de datos oficial del College Board. Uno insistía en 1633, mientras que el otro gritaba, ¿estás loco? El máximo es 1600. Tras unos segundos de agonía, el parpadeo cesó. La pantalla se estabilizó y todos se quedaron boquiabiertos. Ahí estaba, en números negritas e innegables, 1633. Sin notas especiales, sin asteriscos para puntos extra. El sistema incluso había eludido la función de retención de puntuación. El sistema, fuera lo que fuese, había forzado la existencia del número. Los reporteros se quedaron mirándose, sin palabras. Mis compañeros miraban a su alrededor en un silencio desconcertado. Leo estaba empapado en sudor, tecleando frenéticamente su teléfono y murmurando, esto es falso. Tiene que ser un error, es un fallo técnico. Miró a su alrededor con desesperación, y finalmente sus ojos se posaron en mí. Una comprensión aterradora lo asaltó, y su rostro palideció mortalmente. Mi puntuación era demasiado alta, la raíz del problema era yo. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro se contorsionó en una mueca demoníaca. Ethan Reed, ¿por qué tuviste que sacar una nota tan alta? Pequeña serpiente. ¿Intentas arruinarme la vida? Había perdido la cabeza por completo, ajeno a las miradas de sospecha que le lanzaban. Nadie en la sala era estúpido, quizá desconocieran los detalles, pero su arrebato dejó claro que mi nota estaba relacionada de alguna manera con la suya, imposible. Justo cuando la escena estaba a punto de estallar de nuevo, el director irrumpió. Se abrió paso entre la multitud y corrió hacia mí, radiante. Ethan, hijo mío, tienes que venir conmigo. Los encargados de admisiones de Harvard Meet están aquí. Te esperan en mi oficina.
El anuncio del director desvió al instante la atención de todos. Una multitud de periodistas lo rodeó. ¿Cuánto sacó Red? El director no podía dejar de sonreír. Me acaba de decir el equipo de admisiones, sacó 1583. Es el campeón estatal, sin duda. Campeón estatal en un instante. Todas las miradas, todas las cámaras, me miraban. El error en la puntuación de Leo se había olvidado. Mi supuesto acoso era cosa del pasado. Yo era el nuevo titular. Me acosaron, me pusieron micrófonos y cámaras en la cara. La situación había cambiado por completo. El entorno de Leo se convirtió en un vacío. Él se quedó allí, pálido y tembloroso, paralizado. Mientras la directora y yo nos abríamos paso entre la multitud, la subdirectora llegó corriendo. Recorrió con la mirada el salón, vio a Leo y le hizo señas para que se acercara. Leo Vance, ven conmigo. El rostro de Leo se iluminó con un destello de esperanza. ¿Los encargados de admisiones de Harvard también están aquí por mí? No, dijo con tristeza. Esto es algo serio. Tienes que venir conmigo ahora. Nadie sabía exactamente qué pasó después. Estaba ocupado reuniéndome con los equipos de admisiones y no tuve tiempo de preocuparme por el futuro de Leo. Para cuando salí de la oficina del director, tras haber aceptado una beca completa para el MIT, el señor Sullivan me estaba esperando. Me dijo que fuera con mis amigos a las fotos de graduación y que me explicaría por el camino. En el coche, el señor Sullivan vio mi expresión de ansiedad y me contó lo sucedido. Como era de esperar, funcionarios de la Oficina de Integridad de las Pruebas del College Board se llevaron a Leo. Pero como ya le había enviado un mensaje de texto, el señor Sullivan hizo que sus abogados descargaran la transmisión en vivo de las acusaciones calumniosas de Leo, y presentaran inmediatamente una denuncia policial por difamación. Así que ahora, Leo estaba en la comisaría, enfrentando una investigación conjunta de las autoridades examinadoras y la policía. Mis padres, al enterarse de la noticia, corrieron a la comisaría para intentar rescatar a su querido hijo. Sin embargo, Leo, que era pura bravuconería y poca sustancia, se derrumbó rápidamente durante el interrogatorio policial y su historia se desmoronó. Le negaron la libertad bajo fianza. Mis padres estaban ahora fuera de la comisaría, llamando desesperadamente a todos sus conocidos para que intervinieran. Pero la situación pintaba mal para él. El caso de difamación era pan comido. Había intentado arruinar mi reputación para asegurar su herencia. Sin embargo, el problema con la puntuación del examen era extraño. Cuando los funcionarios revisaron su examen real, su puntuación fue de un pésimo 950. Pero el sistema en línea mostraba 1633. La junta de pruebas trajo a expertos en ciberseguridad para comprobar si había hackeos o manipulaciones, pero no encontraron nada. Lo que resultó aún más extraño para la policía y los funcionarios fue que, cada vez que Leo intentaba explicar lo que realmente había sucedido, justo cuando llegaba a la parte crítica, de repente se quedaba sin habla, como si se hubiera quedado mudo. Al oír esto, entendí bastante bien lo que pasaba. Debía ser una limitación impuesta por su sistema. ¿Pero cómo se lo había explicado antes a mis padres? Quizás su sistema se dañó durante su conflicto con la base de datos oficial. Dejé de darle tantas vueltas. Mientras se revelara la verdad sobre sus mentiras, podría usar la opinión pública para asegurarme de que nunca se recuperara. Estaría clavado para siempre en un pilar de vergüenza. Cuando el señor Sullivan y yo llegamos a la comisaría, mis padres, que paseaban ansiosos afuera, me vieron de inmediato. Mi madre corrió hacia mí, con el rostro desesperado, y me agarró del brazo. Ethan, tu hermano no sabía lo que hacía. Por favor, dile a la policía que lo perdonarás. Que vuelva a casa, por favor. En ese momento, el último atisbo de cariño familiar que tenía por ellos se desvaneció. Obviamente, aún no entendían la verdadera razón por la que Leo estaba retenido. No quería volver a hablar con ellos. ¿Qué descaro tienen? El señor Sullivan gritó al salir del coche, con el rostro ensombrecido por la furia. Señor Sullivan, mis padres se estremecieron al verlo. No me llames así, espetó. Tu propio hijo es humillado públicamente, y tú no haces nada. En cambio, estás aquí, preocupándote por un niño adoptado con un corazón venenoso.
Realmente has avergonzado la memoria de tu padre. Levantó una mano para cortarles las excusas. Primero nos ocuparemos de este lío. Después, Daniel, dijo, usando el nombre de mi padre, le cedes tus acciones restantes a Ethan. Ya no eres apto para ser presidente de Red Corp. Ni se te ocurra oponerte. No me obligues a convencer a los demás miembros de la Junta para que te destituyan públicamente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire con el peso de una sentencia firme. Mi padre se desinfló como un globo pinchado, incapaz de pronunciar una sola palabra de protesta. El señor Sullivan no dijo nada más y me condujo a la estación con mis padres detrás. Dentro de una sala de observación, observábamos el monitor. Leo estaba sentado solo en una sala de interrogatorio, con aspecto completamente agotado. Al parecer, tanto los oficiales encargados de las pruebas como el jefe de policía habían recibido llamadas de sus superiores, para suspender el interrogatorio. La policía me habría contactado eventualmente como víctima en un caso de difamación. Expresé mi postura claramente. No lo perdonaría ni retiraría los cargos, pero quería tener la oportunidad de hablar con él a solas. Quizás pueda obtener algunas respuestas. Mis padres empezaron a protestar, pero una simple mirada del señor Sullivan los silenció. Cuando entré en la sala de interrogatorios, los ojos de Leo, antes apagados, se iluminaron. Inmediatamente rompió a llorar. Ethan, lo siento mucho. Me equivoqué. Por favor, solo firma los papeles y déjame ir. No quiero ir a la cárcel. Negué con la cabeza sin decir palabra. Parpadeó, sorbió por la nariz y se recostó en la silla, una sonrisa burlona reemplazó sus lágrimas. Me quedé atónita. El cambio repentino fue desconcertante. ¿Fue todo una farsa? Es broma. ¿De verdad caíste en eso? Se burló. Sabía que nunca me perdonarías. Después de todo, eres egoísta y mezquina. Eso es lo que mamá y papá siempre dicen de ti. Entrecierro los ojos. Continuó, saboreando el momento. No importa si me perdonas o no. Le pregunté a mi abogado. Seré menor de edad una semana más. Lo peor que me pasará es una reprimenda. 10 días en un centro de detención juvenil, una multa de $500 y una disculpa pública. Eso es. Lo había pasado por alto. Mi cara debió de reflejar mi enojo. Leo estaba extasiado. Ay, ¿eso te enoja?, se burló. Eres un perdedor patético. Ethan Reed, incluso cuando ganas, ¿a quién le importa? Mamá y papá siempre me querrán más. ¿Acaso está confesando ahora? Finjo una mirada de pura rabia, esperando que siguiera hablando. Mordió el anzuelo, completamente inconsciente de que nuestros padres lo estaban viendo desde la habitación de al lado. La verdad es que no soporto a esa estúpida pareja, espetó. El padre es un chiste, siempre haciéndose el patriarca severo. Y la madre es aún peor, descuidando a su propia sangre para colmarme de cariño. Llamarlos idiotas es un cumplido. Golpeé la mesa con la mano, fingiendo furia. Calle. Eso solo lo animó. Y a tu preciosa hermana muerta. Qué tonto. Cuando tu familia visitó ese hogar de acogida, solo tuve que decirle algunas cosas bonitas y ella se sonrojó, rogándoles a tus padres que me adoptaran. Qué lástima que no haya vivido mucho. Si hubiera estado aquí, podría haberla usado para echarte de la familia hace años. Pero esto también funciona. Ahora que mamá y papá te han abandonado, soy el siguiente en la fila para heredar todo. Ni siquiera tengo que lidiar con esa molesta hermana tuya. Eso fue más que suficiente. Mi hermana era la única línea que no cruzabas en mi familia. La mató un conductor ebrio a los 8 años. Mi ira se desvaneció al instante, reemplazada por una sonrisa fría y triunfante. Miré a la hora confundido Leo, me levanté y salí de la habitación. Oye, ¿de qué sonríes?, gritó. Se le ahogó la voz al ver a mis padres en la puerta, con el rostro pálido y una furia escalofriante en los ojos. No me quedé para los fuegos artificiales. Cuando el señor Sullivan y yo estábamos a punto de irnos, el jefe de policía y un investigador principal de la Junta de Pruebas se acercaron. Nos dijeron algo sin sentido.
Leo iba a quedar en libertad bajo fianza. Con efecto inmediato. Me quedé atónito. Igual que el señor Sullivan y mis padres. Los funcionarios no le dieron ninguna explicación, solo que antes de irse, tenía que grabarme un vídeo disculpándose. En cuanto a su calificación, la decisión oficial fue invalidarla. Recibiría una calificación de 0. No pude evitar soltar una carcajada. Leo, sin embargo, no reaccionó. Su expresión pasó de la sorpresa a la conmoción y finalmente se transformó en una neblina opaca y derrotada. Los constantes y dramáticos cambios del día habían sido demasiado. Su mente se había desmoronado. Todo lo que había planeado se había convertido en polvo. En cierto modo, sin embargo, lo había logrado. Una puntuación de 0 era tan histórica como mi récord de 1583, justo en el extremo opuesto. Me acerqué a él, le di una palmadita en el hombro y lo miré con fingida compasión. De vuelta en casa, el ambiente era pesado y sofocante. Me senté junto al señor Sullivan, viendo cómo mis padres miraban con enojo a un Leo cabizbajo y silencioso. Para agilizar el proceso, el señor Sullivan fue directo al grano. Daniel, firmas este acuerdo de transferencia de acciones hoy. No permitiré que la incompetencia de tu esposa y tú siga arruinando el futuro de Ethan. Señor Sullivan, empezó mi padre, mirando fijamente a los papeles y a mí. Te dije que no me llamarás así. No lo mereces. Señor Sullivan, córtalo. Esto termina esta noche. Si aún tienes algo de decencia, firma esto. Tú también te quedarás con el 5% de la empresa para tu jubilación. De lo contrario, no obtendrás nada. No olvides que el codicilo secreto de tu padre establece que si Ethan es sometido a maltrato flagrante, lo perderás todo. La autoridad de un hombre que había combatido era absoluta. Aplastó a mis padres, dejándolos sin palabras. El señor Sullivan entonces notó la mirada venenosa y codiciosa que Leo me lanzaba. Resopló. Y tú, Leo, borra esa cara. Esto es asunto de familia. ¿Creías que se salía con la suya? Espera. Todo el país estará escupiendo tu nombre. Y por mi experiencia con el gobierno, cuando dejan que alguien como tú se vaya tan fácilmente, significa que te tienen preparado algo mucho peor. Disfruta de tus últimos momentos de libertad. Todos en la sala miraron al señor Sullivan con curiosidad, pero no dijo nada más. Simplemente le hizo un gesto a mi padre para que firmara. Tras un momento de vacilación, mi padre firmó los papeles. Ethan, todo esto estará procesado mañana por la mañana, dijo el señor Sullivan, tomando el acuerdo. Empaca tus cosas. Te quedarás en mi casa esta noche. Mañana te compro un piso nuevo como regalo de graduación. De acuerdo. Dije rápidamente, acompañándolo a su coche. Mientras su coche se alejaba, ignoré a mis padres, que intentaban hablarme. Subí directamente a empacar. No llevaba ropa, solo lo importante. Regalos de mi abuelo y fotos de mi hermana. Abajo, oía débilmente los sollozos de Leo y las voces enojadas de mis padres diciéndole que le devolvían todo lo que le habían dado. 10 minutos después, volví con una sola maleta. Mis padres dejaron de hablar y se volvieron hacia mí, con expresiones de dolor y arrepentimiento, como niños a los que hubieran pillado haciendo algo malo. Los miré por última vez, no dije nada y caminé hacia la puerta. Sentí una punzada de tristeza, pero fue eclipsada por una profunda sensación de alivio. Espera, Ethan. Mi madre gritó, corriendo a agarrarme del brazo. Lo que pasó fue mi culpa. No te pido que me perdones, pero, por favor, ¿me das la oportunidad de compensarte? Sí, hijo, añadió mi padre, con el rostro destrozado por la culpa. Sabemos que nos equivocamos. Por favor, danos la oportunidad de arreglar esto. Miré a Leo, que seguía arrodillado en el suelo, sin atreverse a moverse. No, gracias. Mi negativa fue tajante y terminante. Mis padres palidecieron. Justo cuando llegué a la puerta, sonó el timbre. Abrí, con la intención de dejar entrar a las visitas y escabullirme. Pero los dos hombres de pie en el porche me dejaron paralizado. Vestían trajes oscuros y tenían rostros fríos e inexpresivos, como agentes de una película.
Una teoría empezó a formarse en mi mente. Mis padres se acercaron por detrás. Uno de los hombres levantó una placa. Estamos aquí por Leo Vance. Por favor, coopere. Las palabras eran formales, pero mi mirada estaba fija en la insignia de la placa, un sello críptico que no reconocí, pero cuyo propósito de repente quedó clarísimo. Departamento de Investigaciones Especiales. Habían clasificado el incidente que cambió mi vida como un evento paranormal. El señor Sullivan, con su experiencia, había dado en el clavo. Una oscura satisfacción me invadió. Cooperé, firmé un acuerdo de confidencialidad que me presentaron y salí por la puerta. Al cerrarse, oí las súplicas y disculpas entre sollozos de mi madre y los gritos de terror de Leo al darse cuenta de que lo llevaban a un lugar mucho peor que la cárcel. Sentí una profunda paz. Hacía tiempo que me había dicho que si elegían al heredero falso, debían estar preparados para perder a su verdadero hijo. Miré hacia el sol poniente. El cielo era de un naranja brillante, y por primera vez en años, me sentí ligero. Las sombras se habían desvanecido. Tarareando una melodía, caminé hacia la luz de mi nuevo futuro, por un camino que finalmente era mío. Después de toda la experiencia con Leo, sin querer me convertí en influencer. La doble identidad de campeón estatal y acusado de acoso era un cebo irresistible. Por suerte, se supo la verdad y se eliminó la etiqueta de acosador, pero la fascinación del público por mi historia no hizo más que crecer. No me interesaba aprovecharme de la fama. No necesitaba el dinero, pero mi foto estaba por todas partes. La gente descubrió que era el heredero de la familia Reed, y entonces el comunicado de prensa sobre mi nombramiento como nuevo presidente se hizo viral. La noticia disparó las acciones de Reed Corp. Para complacer a mis nuevos fans, empecé a publicar actualizaciones ocasionales de mi vida en redes sociales, tratándolo como un blog personal. Mientras tanto, todo rastro de las acusaciones difamatorias de Leo fue borrado de Internet. Sabía que no era porque la gente hubiera perdido el interés. Su labor fue borrar el incidente del registro público. Sin embargo, a mis padres no les fue tan bien. Incapaces de atacar a Leo, las turbas en línea dirigieron su furia justiciera contra ellos. La presión pública se volvió tan intensa que se mudaron al extranjero unas semanas después. Me enviaban mensajes ocasionales para saber cómo estaban. El verano fue un torbellino de actividad. Después de 2 semanas de vacaciones con mis amigos, pasé el resto del tiempo bajo la tutela del señor Sullivan y los demás miembros de la Junta, aprendiendo a dirigir la empresa. Ahora, de pie frente a la icónica entrada del MIT, respiré hondo. Esto era solo el principio. Iba a llevar la empresa a nuevas alturas, a un futuro más brillante de lo que nadie pudiera imaginar, para mí y para quienes realmente se preocupaban por mí. Fin.